Vale, entonces, vamos a estar hoy compartiendo algo que llamamos Grupo Copa. Y creo que todos recibieron en el, en el grupo de WhatsApp un tríptico de que va guiando cómo será el grupo, hacemos los grupos Copa. Igual yo voy a tratar de compartir mi pantalla para que podamos estar allí todos juntos viéndolo. Entonces, oro y arrancamos con esta explicación de los grupos Copa y hablando un poco de cómo nos fue esta semana pasada. Padre, gracias por el tiempo juntos, Señor. Gracias que podemos estar aquí reunidos, conversando, aprendiendo sobre ti, sobre tu reino. Te pido que seas tú tomando control de este tiempo. Te pedimos por aquellos hermanos que no se han podido conectar, Señor, que tú estés con ellos, Señor, en las actividades que puedan estar haciendo ahora. Si alguno tiene algún problema de internet, Señor, que pueda conectarse también, que tú puedas ayudarle. Padre, te pedimos una vez más que esté con José, con Richard y con Judy, su esposa, Señor, atravesando esa situación tan delicada de salud y confiando, Señor, que tú eres el autor y el dador de vida, Padre. En nombre de tu Hijo Jesús oro. Amén. Como normalmente hacemos los grupos 3/3 y haciendo la dinámica que vamos haciendo cada semana, en el primer tercio siempre estamos hablando de mirar un vistazo hacia atrás. Y es el tiempo donde estamos cuidándonos, viendo cómo estamos los unos o los otros, compartiendo algunas victorias, algunas luchas o algunas peticiones de oraciones. Pero también es ese tiempo donde chequeamos, ¿no? Comprobamos cómo nos fue con las cosas que hemos aprendido la semana pasada, que íbamos a obedecer, poner en práctica y compartimos la visión. Entonces, quizás vamos a abrir la participación para que cualquiera pueda dar una acción de gracias o si tiene alguna petición de oración podamos compartirla. Y el entrenamiento de hoy es el vistazo arriba, la herramienta que vamos a compartir toma bastante tiempo. Entonces yo voy a ir como corriendo en el primer tercio, pero sin embargo vamos a conversar un poco sobre cómo nos fue la semana pasada. Entonces, ¿alguna acción de gracia? ¿Alguna petición de oración? O algún testimonio que podamos compartir de esta semana. Buen día, mis hermanos. Yo tengo una acción de gracias. Yo le doy gracias al Señor por su amor y por su misericordia, porque el Señor ha sido bueno conmigo, con mi familia. Tenía un familiar, yo digo tenía porque ya no está, ya no tiene, tenía COVID, y glorifico al Señor porque ya su prueba dio negativa y el Señor se manifestó de manera poderosa en su vida. Varias personas de su grupo estaban con COVID y todos están mejor, están todos de alta y glorifico al Señor por eso. Amén, amén. Que al Señor sea toda la honra y toda la gloria. Amén, gloria a Él. Sí. José o Jenny, bienvenida hermana María Cristina. Si tiene alguna otra acción de gracias o alguna petición. Bueno, en mi caso, Dios también ha sido bueno, tan bueno que algo que yo ni siquiera le había pedido, ¿verdad? Pero que sí anhelaba en mi corazón, es encontrar un ambiente de trabajo, un ambiente laboral, donde mi tiempo con Dios no sea estorbado, no sea afectado. Recibí una llamada de uno que fue mi profesor, que es gerente de una compañía de ingeniería civil, y me siento muy contento ahí porque ahí yo puedo crecer como cristiano. O sea, tengo mi libertad, mi tiempo con Dios. Habían otras ofertas que no había aceptado exactamente porque yo sé que mi tiempo con Dios iba a ser interrumpido. O sea, que eso yo lo llamo una bendición. Qué bien, sí, sin duda. Sí, yo ha sido bueno. Qué bien. Gloria a Dios. Sí. Bueno, yo quizá mientras Jenny y María Cristina piensan algo, doy gracias a Dios de que
el embarazo de mi esposa va bien. Nos enteramos de que viene un niño, el primer niño que tenemos. Tenemos 2 niñas y ahora el tercero es niña, entonces estamos felices en la casa y alegres, ¿no? de la noticia y enterarnos de que viene un niño en camino. Así que gracias a Dios por la salud que le da a mi esposa y que el embarazo va bien. Bueno, buenos días. Yo quería dar gracias al Señor porque un tema que me tenía bloqueada, como había hablado con vos, Gabo, en la segunda clase, era lo del testimonio. Y me propuse hacerlo, practicarlo. Y bueno, primero lo hice con mi esposo, lo pude reducir a 3 minutos y algo. Y lo compartí con varias amigas, hermanas en la fe. Y la verdad que me bendijo muchísimo el Señor, porque es como volver al comienzo, cuando depositamos la fe en el Señor y cómo estamos hoy, cómo estoy hoy. Sí. Así que fue realmente un crecimiento en el sentido de poder compartirlo con los demás. Y tuve respuestas muy positivas, de hermanos que se han abierto y pudieron darse cuenta en el privilegio que tienen hoy al ser parte del grupo de hijos de Dios, discípulos suyos. Amén. Esa es mi experiencia de esta semana. Qué bien, qué buena noticia, María Cristina. Sí, qué bueno, me alegra mucho, hermana. Sí. Jenny o Juan Manuel, bienvenidos. No sé si tenéis algún testimonio. Gracias. No, dando gracias a Dios. Esta semana hemos estado un poco tristes por la muerte de un pastor, de uno que fue nuestro pastor, fue nuestro amigo, consejero, pero damos gracias a Dios porque aunque fue diagnosticado con una enfermedad muy terrible como fue la leucemia, pensábamos que iba a tener mucho sufrimiento, mucho dolor, y el Señor se lo llevó en paz, adorando, orando, glorificando a Dios y con una sonrisa. Y en medio de tanto dolor, de tanta pena, ha sido un consuelo para nosotros que se haya ido con tanta paz y en medio de la adoración y leyendo la palabra y con una sonrisa en sus labios, porque pensábamos que iba a sufrir mucho. Y damos gracias a Dios por eso. Sí. El Señor y su misericordia, ¿no? Con su siervo. Sí, amén. Amén. Bueno, tengo un amigo que habla de la muerte como la graduación. Sí. Está ahí delante de Muy él. buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Buenos días, Juan Alabo Manuel. y glorifico el nombre del Señor por ese testimonio que acaba de dar nuestra hermana. Y sí, es una graduación. Es el deseo de cada uno de nosotros realmente que en el momento de nuestra partida estemos contemplando la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Eso es realmente una graduación con altos honores. Aleluya. Gloria a Dios, con mucha distinción. Alabado sea el Señor. Amén, amén. Eso es así. Sí, Señor. De manera que, claro, ciertamente nos entristece de alguna manera la separación física, pero nos da mucho gozo saber pues que Él reposa en los brazos del Señor. Sí, qué bueno. Y con relación, bueno, a mis experiencias de la semana, el día domingo, realmente nosotros ahorita por causa de la pandemia y eso y las restricciones que hay de tránsito y de congregarnos, nosotros nos estamos congregando online vía WhatsApp. Entonces, pero el domingo me fui, Dios mediante, pues allá a una célula que tenemos y comencé a dar la capacitación personalmente en una célula que tenemos en un sitio algo distante de acá, en un barrio distante, pero entonces allá quiero, Dios mediante, aplicar el tema de la multiplicación de los grupos, ¿no? Entonces, allá tenemos unos hermanos, alrededor de 6, 7 hermanos, que cada uno de ellos creo que pasan la prueba 4 personas que pueden asumir el compromiso de conformar ellos un grupo particularmente, ellos hacer un grupo.
Sí. Entonces, realmente eso fue lo que Dios mediante, eso es lo que realmente es un logro, pues, que pude alcanzar, salvando los obstáculos del tema de la gasolina. Bueno, me dije, el sábado eché 20 litros de gasolina. Pues tenemos esas restricciones, tú lo sabes, Gabo. Sí, sí. Tenemos esas restricciones ahorita, tenía como 32 días, teníamos que no surtían gasolina aquí en Ciudad Bolívar. Entonces, bueno, surtieron el sábado, eché mis 20 litros y el domingo me fui allá donde estos hermanos y gracias al Señor fue una gran bendición, tanto para ellos como para mí. Y quedamos enlazados con los temas estos de la aplicación de estas nuevas herramientas. En principio les di la de la rueda de la oración. Ya este domingo va a estar multiplicándose esto en el seno de esa célula. Y a partir del lunes, Dios mediante, ya esta tarde, comienzo con ellos con el tema de los grupos. O sea, con la líder que tenemos allí, capacitándola para establecer los grupos en cadena. Pues eso es realmente mi reporte de hoy día. Amén. Qué buena noticia, hermano. Gloria a Dios. Y vamos a estar hablando que el Señor multiplique esos litros de gasolina allí en el tanque, que pueda viajar. Amén, amén. Sin Así problema. es, mi hermano. Sí. Gloria a Dios. Bueno, siempre recordamos, ¿no? Hablando de la visión, que sería como quizás esta última parte dentro de el primer tercio, que en primer lugar queremos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo y queremos ver un movimiento de multiplicación de discípulos que alcance nuestra ciudad, nuestro estado o provincia donde vivimos y que vaya incluso contagiando a todo nuestro país o el país donde estamos viviendo, donde el Señor nos está ahora teniendo, ¿no? Entonces, cada uno tiene ese llamado, ser un discípulo que hace un discípulo y Dios mediante vamos a ver iglesias que multiplican, que plantan iglesias. Entonces, este es nuestro anhelo, ser buenos discípulos del Señor, obedecer su palabra y hacer discípulos que hagan discípulos, que hagan discípulos. Amén. Entonces, vamos a pasar al tiempo de la enseñanza, que sería el segundo tercio, que normalmente hablamos de mirar hacia arriba, ¿no? Cuando abrimos la palabra. Y vuelvo a aclarar, con fines de poder seguir dando, ¿no? Toda la capacitación, todo el entrenamiento. Semana a semana hemos estado compartiendo una herramienta tras otra. Pero en lo normal, o una de las maneras en que podemos hacerlo es, durante 3 semanas, leemos pasajes de la Biblia y cada cuarta semana podemos compartir una de las herramientas que nosotros hemos estado aprendiendo. Es solamente una sugerencia. Ustedes también tienen la libertad, ¿no? Si están entrenando o un grupo de líderes o unas personas, su equipo de pastorado, o las personas que estén allí, pueden hacerlo igual, herramienta tras herramienta, pero sabiendo que la idea en sí del grupo 3 tercios es descubrir la palabra de Dios. Y solamente con fines de el tiempo, ¿no? Y respetando todo lo que estamos haciendo, hemos ido compartiendo estas herramientas una tras otra. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que llamamos grupos copa. O realmente es, la idea de esto es un tiempo de rendición de cuentas. Uno de mis proverbios favoritos dice la Biblia que el hierro se afila con el hierro, pero el hombre con el rostro de su hermano. Y la verdad es que a medida que nosotros vamos teniendo un hermano con el cual podemos compartir, crecer juntos, como que nuestro crecimiento en el Señor se acelera un poco. Sabemos que el Señor nos ha puesto para ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no? De su iglesia, no para vivir como el llanero solitario, estar aislado. El Señor no quiere ermitaños en la fe. Nos ha hecho a cada uno con dones y talentos que son necesarios para edificar la iglesia, para edificar y preparar a la novia de Cristo, pero también para el crecimiento personal. Entonces, la idea del grupo Copa es algo que nosotros podemos hacer, que nos va a ayudar a encontrar un hermano con el cual podemos estar creciendo juntos. El grupo está basado y se gira alrededor de estas 4 áreas. La primera de ellas, que tiene que ver con la letra C de la palabra copa, es comprobar el progreso. Es un tiempo de compañerismo donde nos estamos motivando a compartir incluso tanto victorias como luchas. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no?
es más resistente la cuerda de 3, siendo quizás tu compañero del grupo Copa, tú y el Señor. Es más fuerte, es más fácil que uno esté, cuando se caiga, que alguien te tenga una mano y te ayude a levantarte, cuando estamos quizás allí un poco liados en el pantano, en el lodo. Pero también es bueno escuchar la perspectiva de otras personas cuando estamos leyendo juntos la palabra de Dios. Y ver cómo el hermano o la persona con la que estamos haciendo este grupo Copa va también teniendo victorias. Entonces, la primera parte es comprobar el progreso. Esa parte o esta parte tiene alrededor, duran por lo general unos 20 o 30 minutos, ¿no? Y se basa en estas preguntas que están acá en su hoja. Les dimos una hoja que parece un poco raro, es un tríptico. Y cuando se dobla queda como que bien hecho, pero ahí en las columnas son un poquillo difícil de entender, ¿no? Pero si nos fijamos en esta lista que dice preguntas para rendir cuentas, aquí viene esta serie de preguntas, son 18 preguntas. Quizás algunos de ustedes conocen a este predicador famoso inglés, John Wesley, del siglo, no recuerdo qué siglo más o menos fue que tuvo su ministerio fuerte, ¿no? Pero este hombre tenía un grupo de amigos que la gente se burlaba un poco de él en la época y lo llamaban el grupo de los santos. Pero como santos de santurrones, como un El poco padre de del burla. metodismo, John Wesley. Correcto, Jenny. Este hombre tenía un grupo donde él se reunía con distintos hermanos y se hacían una serie de preguntas para crecer y fortalecerse en su fe. De allí se han ido tomando y adaptando estas preguntas, ¿no? Las preguntas vienen basadas en la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios nos está cambiando, cómo estamos compartiendo el aprendizaje de lo que hemos estado leyendo la semana pasada, cómo la persona lo recibió, cómo hemos visto a Dios obrar en nuestra vida, cómo hemos testificado de la grandeza de Dios, bien sea con palabras, con hechos. Incluso más adelante una de las preguntas habla de si incluso hemos honrado a Dios con nuestro dinero. Preguntas que llevan a la santidad y que a veces obviamos dentro de la iglesia, pensando teniendo que ver cosas con contenido sexual seductivo o pensamientos indebidos. Por eso recomendamos, y no recomendamos, decimos que es 100%, 1000% recomendable que estos grupos siempre sean en personas del mismo género. Porque estas preguntas no queremos ser tropiezo para nadie. Entonces, varón con varón, mujer con mujer. Hemos reconocido las propiedades de Dios con nuestras finanzas, si hemos codiciado algo, si hemos herido la reputación o el sentimiento de alguien. Son una lista de 18 preguntas que están allí simplemente para generar la conversación y ayudarnos a crecer. Les pongo unos cuantos ejemplos de cómo hemos hecho esto o cómo he ido haciendo esto a lo largo de los años. Hubo un tiempo en que lo hacíamos como matrimonio. Mi esposo y yo junto con otro matrimonio, pero igual nos dividíamos. Yo lo hacía con el otro esposo y mi esposa con la otra dama. A veces lo hago con un solo amigo y vamos haciendo las preguntas. Entonces, claro, al comienzo, la verdad las preguntas son un poco, pueden parecer incómodas, porque son cosas que a lo mejor no estamos acostumbrados a hablar con cualquier persona. Pero a la medida en que el grupo se va formando, se va solidificando, la confianza y el conocer que estamos creciendo con un hermano juntos, da la fortaleza y la identidad al grupo. Una manera práctica de hacer esta parte de las preguntas es, una persona puede hacer las preguntas pares, otra las preguntas impares, hacer las primeras 5 preguntas otro, y luego vamos tomando turnos. Con el tiempo, a medida que vamos conversando, ya vamos conociendo un poco las fortalezas y debilidades del uno del otro. Por ejemplo, creo que la pregunta... la pregunta número 11 dice, ¿has sido esclavo de la moda o de amigos o del trabajo o de posesiones? Y quizás para nosotros los caballeros o algunos de los caballeros, esto de la moda no sea algo con lo que estemos luchando. Realmente a lo mejor no estamos como que muy atentos de la moda o de qué está de moda, cosas así.
Pero, por ejemplo, hubo un tiempo en que yo cambié de trabajo mientras pastoreábamos la iglesia y estaba ejerciendo la ingeniería de sistemas, ¿no? Que lo que yo estudié en la universidad. Y había veces que tenía proyectos que entregar o había reuniones a última hora y se extendían más. Y de alguna manera el trabajo estaba absorbiendo más del tiempo que debería. Entonces, por una época, por unos 5 o 6 meses, mientras me adaptaba al nuevo ritmo de trabajo, a la nueva empresa, era como una lucha en la que yo tenía que estar consciente de, ok, hasta aquí llega el trabajo, ahora tengo que llegar a casa o tenía actividades de la iglesia. Pero al tener un hermano, de hecho era uno de los jóvenes con los que estábamos trabajando en la iglesia, él me estaba ayudando ok, tienes que medir bien tu tiempo, por ejemplo. Entonces, puede que haya una pregunta que por un tiempo no sea alguna área donde necesitemos crecer, pero puede que más adelante se convierta en un área. Entonces, a medida que vamos haciendo el grupo, vamos conociendo a la persona y vamos creciendo en estas áreas. Entonces, la primera parte, comprobar el progreso, está basado en estas preguntas que tenemos acá. La siguiente parte tiene que ver con el discipulado, la O de oír la palabra. Y se toca un poco en las primeras preguntas porque es el tiempo donde estamos compartiendo de cómo qué hemos aprendido de la palabra de Dios. Una buena práctica es acordar con la persona que estás haciendo el grupo Copa, leer la misma porción de la escritura juntos. Un buen reto a tratar de lograr es alcanzar a leer entre 25 y 30 capítulos a la semana. Y esto es algo que se puede ir construyendo para llegar a ello. Por ejemplo, leer Primera de Samuel una vez o leer el libro de Efesios 4 o 5 veces. Colosenses puedes leerlo unas 5 veces o 6 durante el tiempo que estás leyendo. Entonces, en esta parte es simplemente chequear cómo va la palabra de Dios, cómo te está cambiando. Siempre miramos a la autoridad de la palabra de Dios, no a las personas. Este grupo es para compartir entre un hermano y ser como el hierro con el hierro, afilándose juntos para crecer juntos en la palabra de Dios. La siguiente parte, la palabra, la P, tiene que ver con ponerla en obra, en servicio. Y quizás preguntar o compartir cómo hemos ayudado, cómo hemos puesto en práctica lo que estamos aprendiendo, viviendo en nuestra vida. A la vez, cómo hemos compartido o hemos servido a alguien de la iglesia o del grupo, del cuerpo de Cristo. ¿Cómo estamos viviendo? Si se han dado cuenta, toda esta idea de ser discípulos, que hacemos discípulos, se basa en la obediencia y en el compartir. Esos son dos elementos claves de la vida de un discípulo de Jesucristo. Y lo vemos a lo largo del libro de Hechos. Los discípulos aprendieron con el Señor mientras Él estuvo aquí en la tierra. Él les da ese nuevo mandamiento, por tanto, id y hacer discípulos. Así que ellos lo pusieron en práctica, empezaron a obedecerlo, ¿no? Y claro, sabemos que la historia les toca, desde que Jesucristo ascendió y resucitó hasta que ellos empezaron a ir, les tomó tiempo. Son personas. Pero lo que vemos en el libro de Hechos completamente es como ellos obedecían todo lo que el Señor les había revelado, lo que les estaba mostrando. No solamente en su propia vida, sino que vemos que la iglesia se expandió, creció increíblemente. Y luego con la llegada de Saulo, Pablo, el Evangelio, como que le echaron vitaminas allí al crecimiento de la iglesia y creció aún más rápido. La clave era oír, porque dice Hechos capítulo 2 que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, estaban oyendo la palabra, pero estaban sirviendo. Estaban poniendo constantemente la palabra por obra. Y finalmente, hablamos de el evangelismo, de anunciarlo a otros. Entonces, este tiempo es un tiempo de oración juntos. No tanto de rendir cuentas, porque ya hemos rendido cuentas en cómo hemos compartido lo que hemos aprendido de la palabra con otros, en cómo hemos vivido, puesto por obra, en servicio, lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Pero esto va a ser un tiempo de orar el uno por el otro para ayudarnos a acercarnos y evangelizar a las personas que están a nuestro alrededor. Pero también un tiempo de adoración, donde reconocemos quién es Dios en oración, donde simplemente adoramos al Señor con nuestras oraciones. Para el evangelismo,
hay aquí una oración evangelística y de nuevo les digo, esto es una guía. ¿Por qué está la guía aquí? Porque algunas veces nos hemos dado cuenta de que hay personas que están llegando al Señor e inmediatamente ellos están con una sed de la palabra del Señor, están creciendo, están buscando compartir la palabra con el Señor con otros, pero a veces no saben cómo orar por esas personas. Por eso hemos incluido esta oración evangelística y con algunos versículos para ayudar a las personas a recordar la palabra de Dios y cómo pueden orar por estas personas. La intención es orar por aquellos a los cuales estamos evangelizando. Voy a tratar de acercar un poco la pantalla. Por ejemplo, Señor, te pido que atraigas y yo puedo poner ahora a mi amigo José, mi amigo Carlos, a ti mismo. Yo quiero pedirle al Señor que Él atraiga a esas personas a sí mismo. Señor, te pido que Carlos oiga y crea la palabra por lo que realmente es. Que no simplemente esté pasando por un sub y baja en su vida emocional, sino que oiga tu palabra y la entienda como la verdad. Te pido lo mismo para Vero y su novio Rafa, para Aarón, que ellos se acerquen a la palabra y lo entiendan por lo que realmente es. Padre, te pido que mis vecinos Paco y Fátima busquen conocerte, que ellos busquen de ti. Y así podemos seguir. Te pido que Satanás nos ciegue a tal persona de tu verdad. Simplemente una lista, una sugerencia de cómo podemos estar orando por aquellos a los cuales estamos evangelizando. No es una guía, no es una escrita en tablas, no son los 10 mandamientos de la oración evangelística, nada que ver. Simplemente una herramienta que estamos poniendo allí para poder ayudar y capacitar a otros a saber orar por las personas que ellos quieren alcanzar. ¿Vale? Entonces, esto es un grupo Copa. Una conversación entre amigos donde en primer lugar compartimos luchas, victorias basadas en las preguntas que encontramos aquí en la hoja, preguntas para rendir cuentas. Luego, un tiempo para hablar de lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, cómo nos está cambiando. Luego, un tiempo para conversar y rendir cuentas sobre cómo estamos sirviendo, cómo estamos poniendo por obra la palabra de Dios. Y un tiempo para orar por aquellos a los cuales estamos alcanzando. Por eso hablamos de este grupo Copa. Algunas preguntas comunes que me han hecho. Me dice algunas personas, Gabo, eres pastor, tú no puedes hacer un grupo Copa con un nuevo creyente, porque las luchas son distintas. Sí y no. Luchas distintas, sí. Probablemente yo no tengo las mismas luchas que un nuevo creyente a este momento de mi fe, o a este nivel de madurez de mi fe, pero yo no soy distinto de esa persona. Esa persona tiene la misma fe, el mismo espíritu, el mismo bautizo, el mismo Dios, el mismo Señor que yo tengo. Probablemente algunas luchas que esa persona experimente ahora, recién llegado a la fe, fueron similares a las que yo pasé, o puede que no. Pero yo estoy modelándolo a él sin ningún título, como realmente la responsabilidad de ser un pastor o un misionero es una responsabilidad, pero no es un estatus. Entonces yo puedo edificar la vida de cualquier otro discípulo de Jesucristo porque estamos hablando de lo mismo. Mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. No hay diferencia entre él y yo. La madurez que yo tengo va a ayudarlo a él a crecer. Escuchar quizás las luchas que él tiene me van a ayudar a mí a levantar mis barreras. Oh, ok, esto era una lucha, o puede que haya sido una lucha, o a estar alerta a cómo yo puedo estar ayudando a otros. Nunca lo hago con una dama. Gracias al Señor, Él me ha provisto una esposa que la libertad o la posibilidad de su tiempo, ella puede ayudarme a ministrar a algunas chicas, a lo mejor alguna otra joven o otra señora de la congregación, otra hermana, puede ser siempre hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Cuánto tiempo toma? Honestamente, el tiempo que yo dispongo. A veces puedo tener un grupo Copa en una media hora, si estamos muy apurados, tenemos mucha prisa. A veces podemos tomar una hora y media. La libertad del tiempo lo ponemos nosotros. No necesariamente tiene que ser en persona. Yo hago ahora, hace unos meses, hacía un grupo Copa por WhatsApp, porque yo estaba aquí en España y la persona estaba en otro país. Entonces, simplemente a veces con
con las restricciones del COVID no podemos viajar y visitar a tantas personas. Le decía a José temprano que mi pueblo estuvo cerrado esta semana. Entonces muchas de las reuniones que normalmente tengo en persona eran videollamadas o una llamada de WhatsApp. Puedo hacer el grupo Copa de esa manera. Simplemente necesitamos un tiempo para conversar con una persona y crecer juntos con ella. No sé si tienen alguna pregunta que se me pueda haber escapado o alguna duda, cómo podemos hacerlo, porque lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a dividir en grupos y vamos a ponerlo en práctica. Y yo les voy a dar las instrucciones de cómo más o menos podemos ponerlo en práctica. ¿Alguna pregunta? José, Juan Manuel, Jenny, ¿preguntas? ¿Están allí? Sí. Sí, estamos aquí. Ok. La persona con la persona con la que me voy a reunir y compartir toda esta serie de preguntas y este sistema, pues esta metodología, es creyente, o sea, o no creyente, sencillamente. Lo que pasa es que si es no creyente, o sea, hay preguntas que realmente no aplicarían allí, ¿verdad? Porque, Sí. por ejemplo, ¿qué luchas estás teniendo para dejar de hacer cualquier cosa? No, el tipo no es no creyente y anda en las corrientes de este mundo. O sea, no está ofreciendo resistencia a nada. ¿Ves? Correcto. Sí. Es buena pregunta, Juan Manuel. Yo personalmente todavía no he realizado un grupo Copa con un no creyente, pero he escuchado de amigos que han empezado a hacerlo con gente no creyente como parte de su proceso de ayudarles a acercar a Cristo, porque ellos están muy interesados en saber más de la palabra, más allá de lo que están haciendo o aprendiendo en el grupo 3 tercios. Como si tienen una sed muy grande, tú le puedes decir a una persona, ¿qué tal si nos vemos otro día y conversamos y vamos aprendiendo juntos? Y vamos leyendo la palabra juntos y podemos ir aprendiendo de eso. Y como bien dices, hay algunas preguntas que si las personas a lo mejor están en el mundo ni siquiera son una lucha para ellos o ni siquiera entienden de que está bien o mal. Sin embargo, puede ser una manera para irles ayudando a entender la santidad y ayudar a buscar la santidad delante del Señor. Este grupo no tiene que ser nada legalista. Por el contrario, está allí para levantar a las personas, sabiendo de que muchas... He estado en grupo Copa que uno de mis compañeros semana tras semana era como, caí con esto y caí con esto. Y era como, hombre, vamos, levántate. Pero esa misma lucha creo que hace más gustosa la victoria. ¿Sabes? Cuando al final ya no lucho. Una semana sin lucha, una semana en victoria, otra. Eso era como un gran motivo de celebración. Y a veces hasta, recuerdo con un amigo, él decía, yo necesito como que un motivo extra para leer la palabra. Entonces yo le pregunté, ¿qué es lo que más te cuesta? Y él me dice, bueno, a veces estoy un corto del presupuesto. Y yo le digo, vale, si quieres. Él me dice, bueno, quizás por ahí puedo motivarme, me dijo. Yo, bueno, si hagamos algo. Si tú lees toda tu Biblia, los capítulos que estamos aprendiendo, estamos leyendo 15, empezamos con 15, eso era lo que él quería. Empezamos con 15 y yo le decía, si tú los lees, yo te invito una hamburguesa. Vamos a McDonald's o Wendy's y nos comíamos una hamburguesa. Si tú no la lees, tú me la invitas a mí. Y eso le motivaba. También había gracia, había veces que no podía o que no lo leyó y todo eso. Pero la idea es simplemente buscar la manera de motivar a las personas a crecer en santidad, en la lectura de la palabra, en compartirlo con otros. No sé si responde tu pregunta, Juan Manuel. Sí, claro. Vale. Sí. José o Jenny, ¿alguna otra pregunta? Vale. Jenny, ¿eres la única chica? No. Sí, si tienes una pregunta. No, está bien para decirte que no, que todo está bien, que aparentemente está todo claro. Ok. Ok.
algunas veces cuando sucede esto, que solamente estamos entrenando a una dama y somos pocos, realmente lo hacemos entre todos, para no dejarte a ti por fuera y Ok. también tener toda la luz, ¿no? Hablando todos juntos allí. Y Ok. normalmente solo lo hago así en un entrenamiento. Siempre trato de buscar, por ejemplo, Jenny, si estuviese aquí con nosotros en España o algo así, trataría de conectarte con otra chica, con otra dama, otra mujer con la que pudiese hacer el grupo 3/3. Ok. Perdón. No, pero también, no sé si lo puedo hacer sola. Bueno, es que Si solo es lo puedo como... hacer solamente como escucha para Ah, tomar el modelo, más o menos, de cómo lo hacen los varones, que sería lo mismo hacer sí, cuando esté con exacto. otra chica. Sí, sí. Sí. Entonces, si Juan Manuel José está bien con ustedes, yo puedo facilitarlo y así más o menos lo vamos haciendo juntos. ¿Sí? Vale. Entonces voy a compartir mi pantalla para que así podamos ir viendo cómo lo haríamos utilizando el tríptico, ¿no? Entonces, empezaríamos con la palabra C, que tiene que ver con comprobar el progreso o rendir cuentas. Y por el tiempo, simplemente quizás vamos a escoger 2 o 3 preguntas para compartir. Y podemos ir compartiendo un poco todos cómo nos ha ido. Les llegó una chica, Jenny. Ok, vamos a poder hacer los grupos. Ok. Entonces, quizás voy a dividirlos en los grupos porque si está Omar y Jenny pueden hacerlo ustedes juntas. Entonces, quizás compartamos en las preguntas de la pregunta 1 a la 4. Solamente hoy, ¿vale? De la pregunta 1 a la 4. Compartan esto en los grupos, compartan la O, es como la palabra, lo que han escuchado, lo que han leído esta semana les ha cambiado la vida. Como no hemos hecho un grupo copa anteriormente, nunca nos hemos puesto de acuerdo en qué vamos a leer juntos. Entonces, cada quien comparta de lo que está aprendiendo en la palabra de Dios esta semana. ¿Ok? Entonces, basado en lo que hemos aprendido de la palabra del Señor esta semana, respondemos las preguntas de la 1 a la 4. Y eso nos ayuda a comprobar el progreso. Y luego podemos dar algún testimonio de cómo hemos obedecido lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. O si el Señor ha puesto algo en nuestro corazón y no lo hemos obedecido, podemos orar el uno por el otro para poder hacerlo. Y finalmente, terminamos con este tiempo de oración por aquellos a los cuales estamos evangelizando, los cuales estamos tratando de darles testimonio. ¿Sí? ¿Está claro? El tríptico está en el grupo de WhatsApp. ¿Todos lo tienen? Sí, Sí, ok. yo lo tengo. Vale, perfecto. Entonces, Yo lo tengo. vale, perfecto. Juanma y José les pondré en un grupo y vamos a tomar media hora para esto. O si terminan antes, se salen del grupo y yo estaré aquí esperándoles. Pero no veo otra chica en el grupo. Está En la conversación. conectándose Omar. Ok, no lo he visto. Sí, vamos a esperar que llegó. Se le cayó la conexión, creo. Bueno, vamos a hacer algo. Empecemos nosotros. Vamos a hacerlo juntos, porque si ella tiene problemas con la conexión, no valdría la pena. ¿Qué ha sido? Perdón por los cambios de planes. Tratando de ver cómo vamos. ¿Cómo les ha cambiado? Y esta pregunta la podemos responder todos aquí en el grupo. ¿Cómo nos ha cambiado la lectura de la semana pasada? Quizás cómo nos está cambiando lo que pensamos, cómo vivimos, que ha sido algo que hemos sacado de la palabra del Señor. Todo eso, si quieres, bueno, porque ¿cuento yo algo o tiene alguien algo?
¿Qué hemos aprendido de la palabra del Señor? Bueno, mientras recuerdan, yo comparto. Estaba haciendo sopas y leyendo el libro Salmos. Hay dos salmos que me han edificado mucho esta semana. El Salmo 123 es un salmo cortito pidiendo al Señor misericordia, ¿no? Y me dio mucho ánimo en cuanto a las caminatas de oración, porque la verdad a veces me cuesta identificarme con los salmos. No soy ni tan poético ni tan sentimental o emocional como como los salmos a veces tienen tantas emociones y todos son casi poesía, esas dos cosas yo no las aprecio tanto. Pero en el Salmo 123, el salmista está, dice el versículo 3, ¿no? 3 y 4, dice, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados del menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escorio de los que están en la holgura y del menosprecio de los soberbios. Y la verdad me identifiqué con esta parte del Salmo, porque muchas veces en las caminatas de oración nos rechazan muchísimo. La gente no quiere hablar con nosotros, a veces es un poco grosera, a veces es como, no me interesa la religión, no me interesa Dios, y ese rechazo se va como acumulando allí. Y cuando leí esto era como, wow, todo el tiempo estoy pidiendo misericordia por las personas que estamos orando, por los pueblos que estamos orando, que el Señor tenga misericordia de ellos, que perdone sus pecados, que les dé una oportunidad de acercarse a Él, que su misericordia se renueve con este pueblo que no le sigue, que no le conoce. Pero el Salmo me mostró que yo podía pedir también por esa misericordia para mí, en el aspecto de que ya, Señor, estoy cansado de que la gente me rechace. Ten misericordia y dame a alguien con quien yo pueda conversar. Dame una persona que esté interesada por ti. Entonces, ministró mucho mi vida y las caminatas de oración. Incluso creo que puse este salmo en el grupo del equipo, en el grupo de la capacitación, pero lo compartí con mi equipo mientras estábamos haciendo una caminata de oración y para animarlos a todos. Y otro salmo que me bendijo es el Salmo 135. Dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra y hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Y creo que algo que meditaba mientras leía este salmo, algo que quería aplicar a mi vida, ¿no? Someterme aún más a la voluntad de Dios, reconocer que Él hace lo que Él quiere, pero a la vez aumentar mi fe en las oraciones. Porque si Dios tiene el poder de hacer todas estas cosas, hacer subir las nubes, los relámpagos, sacar los depósitos de los vientos, si yo logro pedir con la fe necesaria y pedir lo que Él quiere, Él lo hará. Entonces fue como algo de ánimo, como, ok, Señor, ayúdame a que mis oraciones expresen lo que tú quieres, literalmente, porque si tú lo quieres, tú lo haces. Y fue como un reto para mi vida de oraciones este año. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué ha sido algo que en su vida o algo que han estado meditando en la palabra del Señor? Voy. Bueno, he estado siguiendo esta semana un plan de lectura sugerido por la Biblia online que tengo en mi teléfono. Y bueno, estoy leyendo Lucas. Vamos por el capítulo 19 y luego pues la continuidad de Hechos. Y bueno, he estado revisando todo esto y la intención pues de lo que me ha impactado de nuevo es la forma como Jesús vino, dice la palabra, a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Vino a buscar a pecadores. Vino en búsqueda de aquellos que estaban enfermos para sanarles. Y cómo fue el Señor, pues cómo encontró el Señor oposición por aquellos que en aquel momento ocupaban el sitial del liderazgo religioso de aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, eso de alguna manera, y escuchando también su testimonio, Gabo, veo cómo de alguna manera sé que en Europa la situación no es fácil. Mis hijos me dicen que yo tengo 2 hijos en Portugal y ellos me dicen que allá realmente la gente es predominantemente católica, ¿ves? Y la parte de la religión no lo tienen pues como algo importante en su vida, ¿no? En su entorno. Entonces, y veo pues como en el caso suyo realmente, por su testimonio que acaba de reflejar, igual no le es fácil. Nosotros aquí en Latinoamérica, por ejemplo, aquí en Venezuela, rara vez, por ejemplo, las personas ejercen esa oposición, ¿no? Yo estoy en un grupo de WhatsApp en el transporte y siempre pues cuando nos comunicamos para ver cuándo viene el transporte, por dónde viene y eso, para salir a la parada y traer el transporte, siempre nosotros colocamos un versículo de la Biblia, una característica, un acto de Dios, y la gente no rechaza realmente, tiene cierto temor frente a Dios, ¿no? O sea, si bien no se alinea a la fe que es en Cristo Jesús de manera veraz, como el Señor quiere, ellos no ejercen esa oposición distinto en esas culturas europeas, ¿no? Entonces nosotros vemos una oposición predominantemente hacia el evangelio, hacia la religión como tal, y una tendencia más a lo que está arraigado en ellos, que es el catolicismo, la religión, ¿ves? Católica, ¿ves? Entonces, me ha impactado esa parte, ¿no? O sea, de nuevo, el que el Señor, pues, tuvo también fuerte oposición con aquellos que tenían hegemonía religiosa en ese entonces, ¿no? Y los confrontó realmente con la palabra, con su testimonio y verificando siempre que lo que él hacía estaba profetizado desde hace mucho tiempo, para corroborar con esto que él era el que Israel debía esperar como Mesías, básicamente. Eso he estado pues haciendo esos estudios realmente, ¿no? O sea, qué bien. Por esta Biblia que tengo cargada en el teléfono, que sugiere algunos planes de lectura y de estudio. Qué bueno, bien. Bien. ¿Alguien más? José, Jenny. Yo por mi parte, en ese sentido, últimamente he estado teniendo ciertas dificultades. Dificultades en el sentido de que, aunque soy asiduo y me encanta la lectura, sobre todo de la palabra, y últimamente he tenido como ciertas luchas, ciertas para tener una lectura de la Biblia. Puedo leer, por ejemplo, hago el devocional por la mañana, leo un versículo, y estoy teniendo dificultad en ese sentido, lo confieso, hermano. Sí. Bueno, vamos a estar orando por ti. Y sentarme a leer, a meditar la palabra. Lo confieso, me da pena confesarlo, pero es la verdad. Es de valientes eso, hermana querida. Es de valiente, adelante. Sí, entonces estoy teniendo problemas, estoy buscando una manera de vivir del Señor, pero que me encanta leer, sobre todo tu palabra. Entonces, como que cualquier cosa me envuelve, y como no estoy haciendo humanamente el tiempo. Estoy en un tiempo que siento que estoy descuidando esa parte tan importante. Bueno, no pasa nada. Eso, perdona que te use como ejemplo, eso es la ventaja de este grupo, de que a veces con la pregunta yo me veo forzado
a decir la verdad, ¿no? A decir, mira, esta semana tuve mucho lío. Esta semana entre el trabajo, las cosas, la casa, la niña, lo que sea, no pude leer o estoy luchando. Y saber que simplemente aquí nadie está jugando a nadie, aquí nadie es mejor que nadie. Y la motivación y el compromiso de orar juntos y de empezar a hacer algo juntos. Entonces, perdona Jenny que te use de ejemplo, pero quiero resaltar ese hecho de este grupo. Es para levantarnos, para crecer juntos. Y todos sabemos, hay semanas así, hay momentos así, pero la intención es juntos seguir adelante, ¿vale? Gracias por la honestidad y la valentía de compartir esa lucha. O sea, algo que tú estés aprendiendo de la palabra del Señor. Ay, como que no está allí. Seguimos entonces. ¿Con quién hemos compartido el aprendizaje de la semana pasada o cómo lo recibieron? ¿Con quién hemos compartido algo de la palabra? Y como yo les dije, lo del Salmo 123, un miércoles, que es cuando normalmente hacemos caminata de oración, estaba lloviendo y lo que hicimos fue que fuimos hasta el pueblo, donde íbamos a hacer la caminata de oración, pero entramos en un restaurante, aquí les dicen bar, una cafetería, y nos sentamos allí en dos mesas y oramos por el pueblo, pero yo también compartí este versículo con mis compañeros de equipo y estuvimos orando para que el Señor tuviera misericordia de nosotros. Sí, era unas cositas que Dios lo y pudiésemos orar juntos, ¿no? Y animarnos los unos a los otros. No sé si alguien más ha tenido la oportunidad, ¿no? De compartir lo que ha aprendido la semana de la palabra con alguien. Sí. ¿Han podido compartir algo de cualquier aprendizaje de la palabra o alguna de las herramientas? Juanma, tú nos contaste un poco ya al comienzo, ¿no? De que pudiste entrenar ese grupo. Correcto, sí. El domingo de la semana pasada, estuve visitando los hermanos de una célula que antes pues nos congregábamos los domingos juntos en el templo, pero producto de los temas de la pandemia y eso, ahorita pues estamos limitados con eso. Y entonces ellos han estado realizando sus servicios allá en su sitio, en su urbanización, en su barrio. Qué bien. Entonces, sí, fui a compartir con ellos más o menos como una introducción de todo lo que hemos visto nosotros, ¿no? Pasando por la conformación de los grupos 3/3, la intención de hacer discípulos que discipulen a su vez, de ir expandiendo, no sé, una generalidad completa para ya después enfocarme con el líder de ese grupo para tratar cada capacitación en particular. Y me gusta mucho la sugerencia que has hecho, Gabo, en el sentido de no abrumarlo con capacitaciones sucesivas toda la semana para que ellos puedan madurar, por ejemplo, la aplicación de una de estas herramientas y después que se dé ese proceso de maduración, entonces sí emplear, o sea, capacitarles con otra herramienta. Correcto, sí. Una de las cosas, quisiera abrir un paréntesis, ¿no? Y qué bueno que la hermana acaba de comentar esa inapetencia que tiene ahorita con relación a ir a la palabra de Dios, cuando ella se reconoce que tiene buenos hábitos de lectura y le gusta estudiar la Biblia. Gabo, tú comentabas que en tu formación secular estudiaste sistemas. Yo también he tenido una formación secular y en mi trabajo me han entrenado para determinar la causa raíz de un problema de un equipo en particular. Y
yo traigo también para mi vida diaria y para aspectos espirituales esa enseñanza que yo he tenido. Por ejemplo, el caso de la hermana, ella tendría que buscar la causa raíz que le está ocasionando esa inapetencia de ir a la Biblia. Reconociendo cuál es esa causa raíz, ella puede tomar los correctivos. Correcto. Cuando es correcto, ¿verdad? Entonces, un poquito es, y cierro ese paréntesis, ¿no? Para no extenderme ahí, pero un poquito para sumarle algo a la hermana y Claro, claro. corregir. Gracias. Sí, la idea del grupo es esto, ministrarnos unos a otros, a aprender el uno del otro. Entonces, por eso digo, es como hierro, como si fuésemos a cortar un filete de carne ahí delante de nosotros o un tomate y el cuchillo está como mellado ahí, que sacamos otro y le damos, ¿no? Para poder seguir cortando. Entonces, esa es la idea. Así que, Amén. gracias por el paréntesis y el consejo. ¿Qué ha sido algo en lo que hemos visto a Dios obrando en nuestra vida? Por ejemplo, bueno, para nosotros, dos cosas que hemos visto del Señor, el desarrollo del embarazo de mi esposa ha sido un poco, no difícil, pero sí como con algunas pruebillas de fe, ¿no? Tenía unos hematomas en el útero que podían poner el embarazo en riesgo. Gracias a Dios desaparecieron. Luego hicieron unos exámenes de sangre y apareció que tenía hepatitis. Hicieron otros exámenes y dieron negativo, pero claro, durante 3 o 4 días era como la oración, Señor, que no haya hepatitis, que sea un falso positivo o lo que sea, que tú lo sanes. Y bueno, otra victoria, ¿no? Salió bien, no hay hepatitis, nunca tuvo hepatitis, no ha estado en contacto con nadie con hepatitis. Entonces, o el Señor hizo un milagro completísimo o se equivocaron en el laboratorio. Seguimos confiando en el Señor. La noticia de que es un varón, que estábamos contentos con otra niña también, pero también es algo que nos da alegría, ¿no? Y también trae alegría a la familia de mi madre, mis suegros, todos están como contentos de que vamos a tener un varón. Y también la misma salud del padre de mi esposa, de mi suegro, ha estado delicada y un doctor nos da una mala noticia y luego el siguiente siguiente cita nos da una buena noticia. Entonces, hemos venido escuchando buenas noticias últimamente. Entonces, estamos viendo la mano de Dios allí también, en la mano de mi suegro. ¿Qué tal de ustedes? ¿Cómo han visto a Dios obrando en su vida? En mi caso particular, disculpe cada rato, ¿no? Pero realmente ahorita hemos estado experimentando, si se quiere, el accionar de Dios en nuestras vidas. Hay tantas dificultades, ocasiones de personas pidiendo por motivos de oración. El caso del hermano Richard Price que mencionó el pastor José Martínez. Hemos estado orando en la iglesia por él. También hay casos también, por ejemplo, tenemos un hermano David León, un hermano que está en Chile, que fue con su familia, ahorita está en cuidados intensivos con temas de COVID. Y bueno, realmente hemos visto la mano poderosa de Dios actuando favorablemente en la mejoría de estos hermanos, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? Un poco dando consuelo a aquellos que realmente no han tenido la bendición de Dios de restaurar sus vidas, han partido realmente, ¿no? Hemos visto hermanos en la fe, pastores acá en la zona que han partido, se han contagiado y han muerto realmente, ¿no? Entonces, hemos visto la mano de Dios a pesar de tantas situaciones, pareciera que una ola muy alta se nos viene encima, ¿no? Estamos en distintos grupos de asociaciones, de iglesias y eso, y siempre el denominador común es eso, pidiendo oración en principio porque Dios sane, y en algunos casos pidiendo oración porque Dios consuele. Y entonces, bueno, mire, realmente el sostenernos aún en la fe, mantenernos fuertes todavía, es ver la mano de Dios
en nosotros. Sí. Hemos visto cómo personas aquí ya en Venezuela, antes lo veíamos inclusive en España, ¿no? Lo vi, personas que se lanzaban de un piso y se suicidaban, ¿no? Aquí en Venezuela lo estamos viendo, cosas que Gabo, difícilmente eso aquí nosotros nos pasaba, ¿no? Claro. Ya hemos visto personas, ya he tenido noticias de 2 personas, una en Puerto Ordaz y otra en Puerto La Cruz, que se lanzaron, 2 mujeres se lanzaron del edificio y se suicidaron de esa manera. O sea, todo esto vemos en nosotros la mano de Dios obrando, ¿no? Para no llevarnos al límite y no hacer estas implosiones en nosotros o exteriorizar de una manera, tomando una salida no consona con nuestra fe, pues a tantas situaciones que hoy vivimos. Entonces yo veo la mano poderosa de Dios actuando en mi vida. Sí. Y en la vida de los seres que amo, en la vida de los hermanos, en la iglesia, en todo, hermano. Amén, gloria a Dios, sí. Sí, son tiempos difíciles y el Señor ha guardado a su pueblo, sin duda. Seguirá guardándolo. Sí. Jenny o José, ¿algo? Amén. Amén, amén. Como decía el hermano, estamos viviendo tiempos tan difíciles, tiempos que estamos viendo cosas que quizás nosotros lo leíamos por la misma palabra, sabíamos que teníamos que ver, pero para lo que no estábamos preparados. Sí, para lo que no estábamos preparados, y es difícil no decaer anímicamente en este sentido. Vemos tantas personas cayendo en depresión, cayendo en situaciones, porque no es fácil para muchas familias. No sé cómo pasa en sus países, pero aquí, a raíz de la pandemia, muchas personas que perdieron su familiar al principio, cuando las personas no sabíamos cómo tratar todo esto, que no tuvieron había personas que para nosotros para todo el mundo es muy sanador el proceso de la despedida de un ser querido, ya cuando muere, velatorio, que usamos nosotros los latinos y esas cosas, y muchas personas que se le murieron su ser querido y del hospital envuelto en una funda negra, llévelo al cementerio y no se para en ningún lado, como que no tuvieron ese proceso de despedirse de su familiar, y muchas personas están en depresión, y uno mismo perdió muchos amigos y muchas personas cercanas, y uno vive luchando con esa parte, y eso ha aumentado mucho lo que decía el hermano, las tasas de suicidio en nuestro país. En ese sentido se ha aumentado mucho los suicidios, sobre todo en jóvenes. Yo me sorprendo cada día cuando veo las noticias, tantos jóvenes, adolescentes, niños prácticamente suicidándose. Sí. Y eso es muy penoso. Y Claro. también el encierro, el mismo encierro ha llevado a que muchos problemas familiares de base como que se aumenten. Las violencias intrafamiliares se ha visto aumentada. Los casos de feminicidios que nosotros en nuestro país lamentablemente son un problema social muy grave, se ha visto muy aumentado. Y ahora estamos pasando por otra parte. No sé si es que la misma pandemia tiene a las personas como un poco desubicadas mentalmente. Tenemos prácticamente ahora en nuestro país estamos teniendo más muertes por un asunto de alcohol. Hay una ola de alcohol adulterado en el mercado que en lo que va de mes van más de 100 muertos. Wow. Las personas se mueren y no dejan de tomar alcohol, no dejan el vicio. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser si tú sabes que si te estás tomando un trago de alcohol, tu vida está corriendo riesgo porque el alcohol está envenenado? Sí. Se levantaron muchas fábricas de alcohol clandestinas. Y con unas adulteraciones, con unos venenos que la gente muere casi de manera fulminante. Wow. Y hemos tenido personas, amigos, y las personas están como tan desentendidos, y uno ora al Señor y dice, Padre, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que el entendimiento de las personas está tan entenebrecido?
Sí, Y son sí. muchos motivos de oración que uno ha tenido en esta semana y en estos días. Y personalmente, de manera personal, por ejemplo, yo puedo dar gracias a Dios, porque hasta ahora en mi familia, gracias a Dios, no ha habido casos de violencia. El enemigo no ha entrado con un espíritu de suicidio que está tan común. Dios nos libre y nos siga guardando. Por lo menos no hay problemas de personas con alcoholismo ni con problemas de alcohol, que uno pueda tener el miedo de que su vida corre peligro. Y doy gracias al Señor por eso y por tantas cosas en este tiempo, porque en medio también de toda esta pandemia ha venido mucha crisis económica, y a nosotros sí nos ha tocado muy de cerca, muy de lleno la crisis económica, pero cada día hemos podido ver la mano del Señor obrando de alguna manera, y yo doy gracias al Señor por eso. Amén, amén. Qué bien. Sí, sin duda. ¿Cómo hemos testificado de la grandeza de Jesús en palabras o en hechos esta semana? Nosotros, mientras piensan, nosotros aquí en Granada hay un restaurante de comida venezolana típica, y hemos ido últimamente un poco más, porque la señora se llama Valentina, y Yaisa, la chica que trabaja con ella, han estado muy receptivas a nosotros, y se han abierto. Hemos orado por ellas allí mismo en el restaurante, y ha sido bueno. Esta semana, el viernes, fuimos y invitamos a unos compañeros, unos amigos, a desayunar allí. Estuvimos hablando con ellos, compartiendo con ellos la noticia del embarazo, pero también ayudándoles. Han necesitado algo de ayuda con su computador de ahí del restaurante, entonces tratando de servirles, pero hemos podido orar por ellas y darle testimonio de nuestra fe, y tratando de mostrarles allí como el Señor está cerca de sus vidas, y simplemente necesitan ustedes como estirarse y encontrarlo allí, porque está bastante cerca de ustedes. Entonces, con Valentina y con Yaisa ha sido algo que hemos sido intencionales en testificarles en palabras y en hechos, sirviéndoles de quién es el Señor. ¿Qué tal ustedes? Ay, Jehová. Bueno, en mi caso particular, para romper un poquito el silencio, he estado compartiendo con un compañero de trabajo, por supuesto no creyente, y bueno, ya tengo de 2 meses para acá haciendo un trabajo en él, evangelístico y eso, tratando de atraerlo a Jesucristo. Y de él hacia mi persona yo veo, bueno, claro, mucho respeto, consideración, eso. Reconoce esta persona que la vida en el Señor Jesucristo trae consigo paz y tranquilidad, que él reconoció en algún momento que no tenía, y además que no era feliz. Y entonces eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y le decía, bueno, el Señor mismo, ¿no? Sacó, porque hablábamos de mi vida en Cristo, ¿no? Y yo le decía que yo era una persona realmente feliz. No que no tenía problemas, pero sí era una persona feliz. Sí. Entonces, realmente eso tocó su vida. Y entonces él comentó delante de algunos compañeros de trabajo como testigos, dijo, caramba, mira, yo no soy feliz. Y entonces ya eso abrió un poquito la puerta, y ya en privado hemos estado conversando y eso. No me ha sido fácil. Hemos estado orando por él en la iglesia, unos hermanos, amigos también, orándole al Señor.
para que sea Él tocando su vida. Amén. Claro, si se quiere, el estilo de trabajo que tenemos nosotros es de lunes a viernes, bueno, full, y en los fines de semana realmente pues se acorta el tiempo, ¿no? Sí. Pero tengo planeado con él, pues él que visite mi casa, compartir aquí, aunque sea una arepa con algo, ¿no? Eso es bastante. Claro, eso es bastante. Y conversar, ¿no? Y conversar y sumar un poquito más en esto, ¿no? Eso básicamente, esa es la experiencia que puedo compartir. Qué bien. De cómo he estado yo mostrando a Jesús en mi vida y en la vida de otros, ¿no? Muy bien. Qué bien, Juan. Amén. Jenny, Jorge, ¿queréis compartir algo? Sí, yo quiero compartir algo muy particular que Sí. nos pasó a nosotros como familia. A raíz del primer encierro que todos tuvimos que estar bien encerrados cuando comenzó la pandemia. Yo vivo en Puerto Plata, tengo mis hermanos, tengo hermanos en San Pedro, había otra parte que estaba en Santo Domingo, y nosotros somos una familia bastante unida. Y a raíz de eso, comenzamos a reunirnos en la noche con mucha precariedad que había en la comunicación en ese tiempo. En la noche yo propiciaba una reunión en familia para orar. Mis hermanas y yo, mis hermanos varones no son creyentes, mi mamá está ahí más o menos y eso. Y estábamos terminando de salir del proceso de la muerte de nuestro padre y como que tratábamos de mantenernos unidos en ese sentido. Sí. Yo propiciaba la reunión de orar y comenzamos a leer la palabra y mis hermanos comenzaron a interesarse por la palabra. Leíamos libros completos, casi terminamos, en ese proceso casi terminamos el Pentateuco completo. Wow. Y después seguimos, cuando comenzó a normalizarse un poco más la situación que ya todos no teníamos tanto tiempo disponible por asunto ya que teníamos que coger nuestra nueva normalidad, pero tratamos de seguir. Y la gloria sea de Dios, todavía a este tiempo, todas las noches, a las 8 de la noche, nos reunimos en familia, tratamos de reunirnos, a orar y a leer la palabra. Wow. Pero lo que más mi testimonio, que mi hermana y yo nos quedamos con la boca abierta, como decimos aquí en Dominicana, es que nosotros mi familia, no tenemos muchos pequeños, porque mis hermanos no han tenido muchos hijos ya, y ya los míos crecieron, pero tenemos 3 sobrinitos que están pequeños, uno de 10, una de 8 y una de 6. Entonces, es increíble cómo, aunque nosotros tengamos trabajo, a esos niños hay que abrirle esa reunión. Mi sobrino de 10 años, que tiene una gracia increíble para la lectura, él tiene que leer ese capítulo todas las noches. Las niñas nosotras ya nada más abrimos la reunión. Abrimos la reunión y ellos entran, ellos hacen su devocional solo. Ellos son que oran. Nosotros se le pone la lectura, ellos designan quién es que va a orar. Si no, ya tenemos como 2 semanas que los adultos no oramos, que ellos son los que oran. Y ha sido una bendición familiar increíble. Y yo digo, wow, cómo Dios usó la pandemia para instruir a estos niños en la palabra. Amén. Porque ya ellos son que alaban, ellos son que oran, ellos son que leen la palabra. Y son pequeñitos, de 8 a 6 años. Y la gloria es para Dios. Y eso me alegra muchísimo. Sí. Wow. Qué lindo, ¿no? Las cosas, ¿no? Siempre hay algo bueno que Dios está haciendo. Vale, para respetar un poquillo, el tiempo de todos, ¿no? Lo que normalmente continuaríamos haciendo sería ir haciendo la lista de las preguntas, ¿no? Ha sido esta dinámica, como hemos ido entre los 4 conversando, se ha hecho un poco más largo esta parte, pero por lo general 20, 30 minutos toma responder estas 18 preguntas. Entonces, lo siguiente que haríamos sería lo que tiene que ver con la palabra O, de oír la palabra. Y la pregunta sería si hemos leído la Biblia esta semana, cómo nos fue. Y esta pregunta más que todo un sí o no,
porque ya hemos hablado de cómo la palabra de Dios nos cambió en la pregunta anterior. Entonces, no habíamos hecho, ¿no? No teníamos ningún compromiso de lectura juntos, pero cuando empiecen un grupo copa y hagan este compromiso, sería este el tiempo de chequear, ¿no? ¿Cómo nos fue? Mira, y una pregunta sencilla, ¿leíste los 20 o 25 o el número de capítulos que te acordaron leer esta semana? ¿Cómo te fue? Y así. Un consejo a veces es si alguna de las dos personas no leyó completo, podemos volver a leerlo. Ok, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a volver los mismos capítulos, el mismo libro de la Biblia, antes de avanzar con otro, para asegurarnos allí de crear un poco el hábito. La P sería ponerla por obra, de qué manera hemos servido a alguien, o cómo hemos compartido o vivido lo que el Señor nos ha estado enseñando. De mi parte, sobre todo la oración, creo que un poco más osado en la oración y también un poco más, también creo que la palabra sería osado en la caminata de oración, como, bueno, Señor, sea porque tú tengas misericordia de este pueblo o tengas misericordia mía, con alguien voy a poder hablar ahora que estamos haciendo estas caminatas de oración. Entonces creo que ha sido un paso adelante para esperar y animar a otros también con la misma actitud de ir y llevar las buenas nuevas a otros. No sé si alguno quiere compartir algo de cómo ha puesto en obra la palabra del Señor recientemente. Vale, y finalmente iríamos con la última tiempo, que sería la oración, el tiempo de oración de evangelismo. Eso es lo que podemos hacer, o quizás cada uno de nosotros, por ejemplo, ¿qué tal si tomamos las primeras 6, ¿no? José, ¿estás allí? ¿Puedes orar con nosotros? No sé si José a veces tiene problemas. Ok, ¿qué tal si tomamos los primeros 6? Entonces, yo puedo orar la número 1 y la número 4. Jenny, ¿tú pudieses orar la número 2 y la número 5? Si pueden verla en mi pantalla. Y tú, Juanma, puedes orar por la 3 y la 6. Y vamos en orden. Primero yo, luego Jenny, luego tú, Juan, luego otra vez yo, luego Jenny y terminas tú, Juan. Quizás pidiendo esta oración o haciendo esta oración breve. Vamos a ponerla aquí un poco más alto, más visible. Entonces, en cada línea ponemos una persona por la que estemos orando, o la que estemos tratando de evangelizar. ¿Vale? Y eso sería la A, de anunciar la otra, una oración por el evangelismo. Padre, te pido Señor, te pido que tú atraigas a ti, a Rafa y a Verónica, Señor. Padre, que ellos puedan seguir buscando de ti, Señor, que ellos puedan leer su palabra y su Biblia, Señor, abrirla y descubrirte, Señor. Padre, que en el día a día ellos puedan tener un pensamiento sobre ti, sobre tu palabra, Señor. Atráeles, Señor, atráeles con sueños, con preguntas, Señor. De cualquier manera, tráeles a ti, Señor. Que Rafa y Verónica puedan conocerte, Padre. Lo pido en el nombre de Dios Jesús, Señor. Amén. 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 Señor, te pido, por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que Minguito, Señor, oiga tu palabra, oiga y crea tu palabra, Señor, que Él pueda, Padre, poner oído atento a tu voz, que no ponga, Señor, impedimento, que no ponga, Señor, su propio entendimiento, Señor, su propia interpretación, Señor, sino que pueda ser atraído hacia ti, Padre, por tu palabra, que es verdad, que le entienda, Señor, por tu Espíritu Santo, que tu palabra es la verdad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre eterno, maravilloso Señor, pido, Señor, que Salvador busque conocerte, Señor.
Que él tenga más que curiosidad, un deseo ferviente, Señor, de encontrar, Señor, la verdad que hay en ti, Señor. Que él pueda abrir las puertas de su corazón, Señor, para que usted pueda en él, Señor, producir el querer y el hacer por tu buena voluntad, Señor, de seguir tu palabra, Señor, de obedecerte fielmente, Señor, de reconocer que solamente en ti, Señor, hay felicidad y hay paz, Señor, que hay tranquilidad y esperanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, estamos orando, clamando a ti, Señor, por este hombre, Señor, porque él pueda verdaderamente conocer la persona maravillosa de Jesucristo. Oramos en ese nombre precioso. Amén. Padre, te pido que Satanás, Padre, no ciegue a Carlos, Señor, de tu verdad. Padre, en varias veces en su vida y a lo largo de estos años, Él se ha acercado a nosotros buscándote, Señor. Experimenta, Señor, o experimenta un poco de mejora en su vida, un poco de tu palabra, del gozo, de la paz que tú traes, Señor, pero luego se vuelve a enredar, Señor, con cosas del mundo. Padre, te pido que Satanás, Señor, ya deje de distraerle, Señor, ya deje de cegarlo, Señor. Que él pueda simplemente caminar libremente y en la única dirección que lleva a ti, Señor. Que no se enrede más con las cosas de este mundo, Señor, y simplemente venga a ti, Señor. Que el enemigo no le siga tentando, no le siga distrayendo, Señor. Que pueda poner los ojos en lo alto, Padre. Pido esto, Señor, en la vida de Carlos, Padre. Que tú lo hagas, Padre, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Santo Espíritu, Señor, convenza a Minguito de pecado, Señor. Que él pueda entender que no es sus fuerzas, Señor. Que eso no, la lucha, Señor, no es de él, sino tuya, Señor. Eres tú, Señor, el que puede convencerlo, que puede, Señor, guiarlo. Que él por su propia fuerza no puede, Señor. Convéncelo de pecado. Al entender, Señor, cuál es tu camino, darle oído atento para que pueda oír, que pueda escuchar, Señor, tu guía, tu dirección, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Y que él pueda entender, Señor. Él pueda entender, Padre, lo que tú quieres hacer en su vida, Padre, de cómo tú estás tratando con él, de cómo tú tienes años llamándolo, Señor, al arrepentimiento y a tomar una decisión por ti, Padre. Oh Espíritu Santo, obra en la vida de Minguito. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Padre bueno, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que envíes a alguien en cada circunstancia, Señor, de la vida de Salvador, que le comparta el Evangelio, Señor. Sí, que tu palabra se haga una realidad en su vida, Señor. Que él pueda entender, Señor, que usted tiene un plan, un propósito para con su vida, Señor. Y es la de bendecirle, Señor, de vivir de manera abundante, Señor, gozándose, Señor, oh Dios Padre Todopoderoso, en tu palabra, en tu evangelio. Reconocer, Señor, que servirte, Señor, es lo máximo que nos ha podido pasar en nuestra vida, Señor. Que esta sea una realidad en la vida de Salvador, Señor. Envíale en circunstancias, Señor, a alguien que le predique tu palabra, que le enseñe el plan que usted tiene para con él, Señor, que es una búsqueda que usted tiene de su vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Rodéale de tu favor y de tu misericordia, Señor. Que tus ángeles, Señor, acampen a su alrededor, Padre. Que tu palabra, Señor, sea siempre guía en su vida, Señor. Que le exhorte, que le guíe, que le reprenda, Señor, si tuviera lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos dándote gracias. Amén, Señor. Amén. 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 Bueno, Amén. y terminaríamos, ¿no? Quizás, quizás no hablando de estas otras. Hay otras sugerencias de cómo podemos orar por los no alcanzados o por la gente que estemos testificándole. Y esto sería nuestro grupo Copa. Lo repaso brevemente solamente para asegurarnos de que lo hemos entendido. La primera parte es comprobar el progreso y hablamos sobre las preguntas que están en la hoja, ¿no? Las preguntas que están
aquí. Una conversación entre dos hermanos o dos hermanas, hablando de cómo está nuestra vida, cómo nos ha cambiado la palabra, cosas en las que estemos luchando. Luego viene la A, que es la O de oír la palabra. Chequeamos que hemos cumplido con la lectura que hemos acordado para nuestro grupo. Igual les digo, la meta, lo vuelvo a aclarar, la meta es 25, 30 capítulos a la semana, pero podemos empezar con menos e ir construyendo para llegar a esa meta. Entonces, ver si hemos cumplido la palabra, la lectura, algo más que hayamos aprendido de la palabra o que haya resaltado. La P es conversar sobre cómo hemos servido, cómo hemos obedecido, cómo hemos puesto en práctica alguna acción, algo que hemos hecho por alguien para servir y testificar a nuestro Señor Jesucristo. Cómo la palabra la estamos poniendo en práctica, las verdades que estamos aprendiendo y cómo las vamos compartiendo con otros. Y finalmente este tiempo de oración juntos para orar por aquellos que el Señor está, por los que estamos alcanzando. Y como les dije, están estas sugerencias de algunas ideas por las cuales podemos ir orando por las personas. Lo vuelvo a decir, no son la única manera que podemos orar por los no alcanzados, pero una idea para ayudar quizás a alguien que no lo ha hecho, a instruirle cómo él pudiese estar orando por las personas que él está testificando. Y podemos cerrar con un tiempo de alabanza y acción de gracias a nuestro Señor en oración. Entonces, este es el grupo Copa. Mi reto es que si pueden, empiecen un grupo Copa. Busquen a ese hermano querido en la fe, ese hermano con el que ustedes han crecido, ese mejor amigo en la fe, y traten de conversar intencionalmente para ver cómo podemos crecer los unos con los otros juntos. Amén. Así que, ¿qué tal si, Manuel, puedes orar para terminar nuestro tiempo? Amén, mi hermano, cómo no. Padre celestial, amantísimo Dios, gracias te damos, Señor, por tu bondad, Señor, y misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada herramienta que pones en nuestras manos, Señor, para llevar tu palabra, Señor, para construir grandes valores, Señor, que a su vez puedan llevarla, Señor, para instruir a otros, hacer discípulos a otros, Señor. Comprometernos cada día más y más, Señor, con el llamado que hemos tenido cada uno de nosotros, Señor, de ser lámpara en medio de la oscuridad, Señor, luz en medio de las naciones, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, nuestro hermano Gabo, nuestro hermano José, Señor, nuestra hermana que ha estado, Señor, atenta también, Padre, glorifícate en cada una de nuestras vidas, Señor. Sí, que esta semana, Señor, pueda ser una semana de realización, Señor, en todos nuestros proyectos y metas, Señor, y que dentro de ellos esté, pues, poner en práctica, Señor, todo esto que hemos aprendido, Señor. Gracias. Úsanos, Señor. Guíanos a toda verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos. Amén y amén, Señor. Amén. Gracias, Juan. Pues que tengan una feliz semana en el Señor. Que Dios les bendiga mucho, les use grandemente y nos vemos el próximo sábado. Gracias, igual. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén, amén. Un abrazo a mis hermanos. Adiós. Gracias, igual.